Pongan el nombre completo, el nombre y el apellido para no saber identificarlo acá. Listo, muchachos, muy buenas noches. Creo que ya entraron la mayoría. Eh, Vamos a continuar con la clase que tiene que ver con procedimiento penal, ¿cierto? Vimos una parte, una clase pequeña que era de estado de excepción, luego vimos la clase que tenía que ver con código penal y comenzamos la de procedimiento penal, ¿cierto? Decíamos que es la ley 906 y hablábamos que esto tiene unas autoridades de policía judicial, que el hablar de policía judicial no es hablar de signo digin, sino es hablar de todas aquellas instituciones que tienen una facultad para poder hacer unas acciones investigativas, que le confiere esta facultad la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? El fiscal, a través de una resolución, va a darle estas facultades, pero hay unas instituciones o una, que tienen, digamos, de forma permanente esta función, otros de una forma especial y otros de una forma excepcional que sí requieren la resolución como tal, el permiso, ¿no? Veíamos los casos de exoneración, vimos esto, digamos, la estructura o hablamos de la conducta punible, y vimos esto, los órganos que tienen policía judicial permanente, los órganos que tienen policía judicial de manera especial y los órganos que ejercen transitoriamente, que es mediante una resolución, le dan un permiso, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar que, digamos, la Fiscalía General de la Nación es el ente que llevará la persecución judicial, el que hará las investigaciones, ¿cierto? Este es el responsable de la investigación penal en todo el país, pero él le da facultades a otros organismos o a otras instituciones para que lo hagan, ¿cierto? Y, digamos, directamente él tiene un grupo que es el Cuerpo Técnico de Investigación para que haga esta función, ¿cierto? El grupo que pertenece directamente a la Fiscalía General de la Nación es el CTI. La DIJÍN o SIJÍN también participan en ello, pero no son directos, como le digo, tienen la función permanente, pero no se desprende directamente de ellos, sino que lo hacen de la Policía Nacional, ¿cierto? Entonces, yo apago un micrófono acá. Listo. Entonces, hablando de esto, el fiscal general de la Nación va a poder delegar, digamos, tareas para hacer esta investigación. Y en algunas situaciones que requieren, digamos, un mayor despliegue, va a realizar, digamos, unos grupos para ello, para hacer esas investigaciones. De resto, o en otras investigaciones, digamos, a nivel local, va a ser el fiscal, quien va a estar encargado de un grupo metodológico que van a desplegar, digamos, van a hacer unas acciones para llevar la investigación. Y él va a ser el responsable o el que va a, digamos, de alguna manera, a permitir o aceptar que se desplieguen acciones investigativas, digamos, por parte de los que están en ese programa metodológico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que eso, el realizar esa investigación es la actividad de, digamos, de policía judicial, ¿cierto? Pero esa policía judicial va a hacer la recolección, la investigación, va a hacer los informes, los análisis. En las instancias donde no hay policía judicial o que no se está, pues la Policía Nacional va a cubrir esa actividad. Esto dice, la Policía Nacional recolectará elementos materiales probatorios sin demora, comunicará a la Policía Judicial, de inmediato llevará hacia ellos, hacia la Policía Judicial. Cuando no hay Policía Judicial, pues va a recolectar, va a embalar y va a llevar todo ello a la Policía Judicial, ¿cierto? Puede ser al CTI, puede ser a la SIJÍN, puede ser al ente que esté recibiendo, ¿cierto? Estos elementos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, vuelvo otra vez a reiterar, cuando hablamos de policía judicial no nos referimos a SIJÍN, no, nos referimos a la institución o la organización que está encargada de realizar las acciones o el programa metodológico para llevar la investigación. ¿Listo? En estas actividades se explican
unos informes, por ejemplo, el informe de investigador de campo, la persona que llega al lugar allá y recolecta en el lugar de los hechos. Este informe es una descripción clara de los elementos recolectados y de los instrumentos que fueron usados. ¿Para qué? Para el debido proceso, ¿cierto? Decíamos que si una prueba se obtiene de forma ilegal, no puede ser eh, tenida como una prueba, no puede ser prueba. Digamos, no la tienen en cuenta, ¿cierto? La descripción clara de los resultados de lo que se vio en el campo, ¿cierto? La relación clara de los elementos materiales probatorios recolectados en el campo y anexa las entrevistas que se realizó en ese momento allá para sustentar alguna hipótesis inicial en el lugar. ¿Listo? Ese informe se hace en el lugar de los hechos. ¿Listo? Una vez que se recolectan, se llevan, se trasladan, ¿cierto? Y estos se trasladan en, digamos, en una caja o en un elemento que se va a llamar el contenedor, ¿cierto? Ese contenedor se lleva los elementos. A partir de aquí nace la cadena de custodia, ¿cierto? A partir de que se recolecta, toda persona que tenga contacto con ese elemento tiene que estar descrito, tiene que estar dentro, digamos, de la investigación que tuvo contacto con ese elemento. Listo. Este contenedor se lleva a un laboratorio, se lleva a un lugar donde otro funcionario, o puede ser el mismo, puede ser el mismo, va a verificar, o un funcionario, digamos, que sea experto en la materia, va a verificar esas pruebas y tiene que dar un informe sobre ello. Va a ser el informe de investigador de laboratorio. Este se va a hacer en el laboratorio, no se va a hacer en el campo, se va a hacer en el laboratorio, ¿cierto? Realiza una descripción de los elementos materiales probatorios que le aportaron. La descripción de los procedimientos realizados, lo que le hizo él a los elementos. Los elementos usados para manipular esas pruebas, ¿cierto? Detalla y explica los exámenes realizados y la interpretación de esos resultados. ¿Para qué? Para continuar con la hipótesis inicial o para dar otra hipótesis o para sustentar con lo que se pueda determinar o sacar o se puede inferir una hipótesis nueva, ¿cierto? Este informe se hace en el laboratorio. Listo, lo que le decía, cuando son investigaciones que son un poquito complejas o cuando son investigaciones que requieren tiempo, se hace un grupo de tareas especiales. Y aquí pues está la Fiscalía General de la Nación, puede ser a través del fiscal o puede ser a través de algún delegado, ¿cierto? O hasta el mismo fiscal general de la Nación, con policía judicial que esté. Puede ser CTI, SIJIN, puede ser un ente, no sé, puede ser hasta Contraloría o Procuraduría, el que determine, ¿cierto? Según el caso, pero la unión, la fusión de estos va a ser, digamos, en cabeza o a dirección de la Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía es la encargada de llevar las investigaciones, ¿cierto? Y va a desplegar unas tareas, unas funciones para cada uno. Deberán realizar un informe semanal. Este grupo va a trabajar sobre una investigación y va a tener que dar unos resultados porque a esto se le va a aplicar un rubro, se le va a dar unos dineros, digamos, del Estado para que realicen estas acciones. Pues entonces tienen que, digamos, dar cuentas de qué es lo que han hecho. Entonces debe realizar un informe semanal de los resultados. Trabajan con dedicación exclusiva al desarrollo del programa metodológico correspondiente de la investigación que llevan. Se dedican a la investigación que llevan. Este grupo de tarea especial. Listo. Como tal, la actividad de policía judicial, ¿qué es hacer esa actividad de policía judicial? Es recibir denuncias, querellas o informes, ¿cierto? O peticiones. ¿Te acuerdas que decíamos ayer qué es la diferencia de denuncia y qué es la diferencia de querella? ¿Quién me dice? Alguien que me ayude, me diga. Profe, la denuncia lo hace tercera persona que pronto vio cometer un delito, escuchó. Y querella es la que va a la afectada directamente a comentar lo sucedido. Sí. Listo, listo, muchas gracias. Sí, la denuncia la puede hacer cualquiera frente a la comisión de un delito. La querella es exclusiva de la víctima. La víctima es la que tiene que ir a interponer la denuncia por el delito que se cometió. Listo. Entonces, esta actividad de policía judicial también es recolectar
o realizar los actos urgentes, ¿cierto? De la identificación o la individualización de un ciudadano, realizar todo esto. Identificación es comprobar que la cédula o el documento que me están presentando es realmente de la persona que está ahí. Esa es la identificación. Individualización es cuando yo veo todas las características morfológicas, entonces yo le digo, venga, tiene la nariz como grande, está como achatada, ¿cierto? Tiene las orejitas como paraditas, es bajito. Entonces yo ya comienzo a describir una persona, tiene un tatuaje en un brazo, tiene esto, vive en tal lugar, es padre, vive con su esposa, o sea, unas situaciones así. Ya esto es una individualización. Identificación es solamente verificar si está la persona que está ahí es la del documento. Listo, se realizan estos actos urgentes, que también es recibir víctimas, también es llevar, digamos, todo esto que, como lo dice la palabra, que son circunstancias que aparecen en el momento, son urgentes de atender. Recolectar elementos materiales probatorios, acompañar a las víctimas a realizar exámenes. Ojo que con esto de los exámenes, con esto de las víctimas, casi siempre sale pregunta. Listo. Hablábamos inicialmente de las entrevistas que se pueden tomar en el campo o se pueden hacer a partir de la investigación que se lleve. Esa entrevista, ¿qué sucede en esta entrevista? La policía judicial considera que la víctima tiene una información útil y puede realizarle la entrevista. Si es necesario, le dará protección. Si es necesario proteger a esa persona por la entrevista que acabo de dar. Tiene una información muy valiosa. ¿Qué sucede en las entrevistas con niños? Estas entrevistas son muy delicadas, muy delicadas. Y dentro de una investigación se pueden realizar una vez, máximo 2 veces, cuando se requiera, pero lo requiera el juez. Porque recuerde que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los grandes, de los adultos. Y tenemos que buscar la menor afectación de la vida, de la integridad, de la privacidad de los niños. Entonces, nada que dañe a ellos podemos hacer. Entonces, si es necesaria una entrevista, se hace, pero con esa entrevista es suficiente. O si ya requiere urgentemente, se hace 2. ¿Listo? Esa entrevista será grabada y hecha por un funcionario del CTI. En el código dice que del CTI. Profe, pero hay algunas que la hacen policía de infancia y adolescencia. Profe, pero es que en el código dice que la hará un funcionario del CTI especializado, ¿no? Miembros entrenados y especializados en entrevista forense hacia niños o de niños. Si la hace policía judicial, digamos, de infancia y adolescencia, ya es en el campo, porque, digamos, esa es la policía judicial que está en el momento. Pero en el código lo especificaron siempre que fuera del CTI especializado en esto. Y también porque, digamos, en este momento había policía de menores y digamos, después fue que nació la policía de infancia y adolescencia, ¿cierto? Y esta determinación o esta competencia se la habían dado al CTI. El código dice, será realizada por un miembro del CTI entrenado y especializado en entrevista forense de niños. El cuestionario debe ser revisado por quién. Les voy a decir de una vez una cosa. El comisario de familia es como si fuera, no es, o sea, es como para hacer una semejanza, es como si fuera un juez para niños. Lo estoy haciendo como así porque es la persona que va a garantizar completamente, que va a dar esas garantías de dignidad humana a los niños y va a protegerlos en el sentido. Entonces, él es como si fuera un juez chiquito, un juez administrativo, porque no es una autoridad judicial, una autoridad administrativa. ¿Listo? Pero siempre el comisario va a ser la máxima autoridad, digamos, en lo que tiene que ver con los niños y él va a verificar el cuestionario que el miembro del CTI le va a hacer al niño. En la entrevista, el niño puede estar acompañado por su representante o familiar, ¿cierto? No hay problema que esté con un familiar. Si quiere estar solo o si puede estar solo, pues mejor, pero siempre debe estar acompañado de sus familiares. Quien realice quien realice la entrevista deberá presentar un informe y podrá ser llamado a rendir testimonio sobre la entrevista. Listo.
Para acceder al material fílmico de los niños abusados, se hará solo si fuera estrictamente necesario y no afectar sus derechos, y esto lo determina el juez. Pues, el niño será entrevistado una vez, excepcionalmente 2 veces, si es necesario. ¿Quién lo determina? El juez. Todo lo que tenga que ver con niños es muy delicado. Listo. El programa metodológico, decíamos que es desplegar unas acciones para llevar una investigación. Entonces, el fiscal encargado en coordinar la investigación realizará una reunión de trabajo con los miembros de la Policía Judicial, ¿cierto? Trazará un programa metodológico, ¿cierto? De investigación, ordenará actividades de investigación que no pueden, ojo, esto es importante, no pueden restringir los derechos fundamentales. No pueden restringir los derechos fundamentales. Digamos, el fiscal no puede dar el permiso para que se restringan estos derechos fundamentales, ¿cierto? Por eso van a haber unas actividades que requieren una autorización judicial, o sea, de un juez, porque el fiscal no puede determinar esto, va a dar chance o, como digo, va a dar permiso para realizar unas acciones, pero hasta un tope. De ahí en adelante ya no tiene atribuciones y va a realizarla a través de un juez. El juez es el que va a determinar si pueden o no pueden hacer eso. Listo, entonces no puede restringir derechos fundamentales en el programa metodológico. Los actos de investigación de campo serán ejercidos directamente por policía judicial. Los actos de investigación de campo serán por policía judicial. Ya quitamos esto, ¿quién es policía judicial? ¿No? Entonces puede ser CTI, puede ser SIJIN, puede ser hasta digamos, una organización de tránsito, ¿cierto? Hasta puede ser, digamos, una empresa del metro que tenga una resolución y un permiso, ¿cierto? Para realizar actividades de policía judicial. Entonces, es la policía judicial. Listo. Hablamos, después viene el código que habla de los elementos materiales probatorios. ¿Qué son los elementos materiales probatorios? La evidencia física. Entonces, aquí, bueno, acá hay una cosita. Los elementos materiales probatorios abarcan todo. Abarcan todo. Los elementos materiales probatorios son huellas, rastros, manchas, dinero, bienes, elementos, ¿cierto? Esos son los elementos materiales probatorios. Grabaciones, mensajes. Digamos, todo lo que abarca algún, mm, digamos, algún elemento que demuestre la probabilidad de que se cometió el delito. Pero la evidencia física es lo que en realidad se puede tocar, digamos, son objetos sólidos, líquidos, gaseosos, digamos, que sean tangibles. En los elementos materiales probatorios puede ser una entrevista, puede ser un mensaje, puede ser algo que no sea, digamos, tan tangible, ¿cierto? Pero en la evidencia física sí es algo que pueda tenerse presente, ¿cierto? Entonces, todo elemento u objeto sólido, líquido, gaseoso que puede servir para la determinación de la verdad durante la investigación. Es un medio de prueba real y tangible, la evidencia física, tangible. Se puede ver, se puede tocar, se puede oler, se puede, bueno, medir, pesar y medir. Listo. Ahora hablamos de la flagrancia, porque hay dos formas de captura, ¿cierto? Bueno, tres maneras. Entonces, la orden judicial, la orden extraordinaria por fiscal y la flagrancia. ¿No? Solamente son las formas de capturar digamos, lo que puede llevar a una captura. Entonces, ¿pero qué es la flagrancia o cuándo se hace esa flagrancia? Entonces, hay unos momentos. En el momento que la persona es sorprendida durante la comisión del delito, ahí con las manos en la masa, ¿cierto? En una persecución o señalamiento después de cometer un delito. Están robando a una ciudadana, va y dice, él me robó y lo señala. Ya hay un señalamiento, ya hay una voz de auxilio, ahí, ahí ya hay flagrancia, ¿cierto? Cuando es sorprendido con objetos o instrumentos que demuestre que acaba de cometer un delito. Ojo, Profe, ¿cuáles son los tres para de captura en flagrancia por orden judicial y la excepcional, cierto? sí, orden excepcional por fiscal, porque es que la orden judicial la da el juez, como dice, ¿no? Orden judicial la da el juez. Pero si tenemos una persona que sabemos, digamos, lo tenemos ahí, cometió el delito,
pero sabemos que ese señor se quiere ir para Venezuela, digamos, así por decirlo, se va a escapar y necesitamos rápido capturarlo, pero no lo estamos viendo en flagrancia, ya cometió el delito. Tampoco tenemos una orden judicial. Lo que puede hacer el fiscal con conocimiento de esto, pues retenerlo o hacer una orden excepcional para darle captura momentáneamente, para retenerlo y digamos, para que no se vuele. Eso es o sea, por esa medida, para que no se nos escape. Entonces, la única manera de capturar son por orden judicial, por orden excepcional de fiscal y en flagrancia. Son las únicas tres formas para darle una captura a una persona. Si no hay una de estas tres, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No es que yo sé que él lo cometió, no es que él a mí me dijeron, no es que no podemos hacer nada. Solamente indicar una orden judicial o una orden excepcional de fiscalía o la flagrancia. Listo. Sorprendido con objetos o instrumentos del delito, pero ojo, no se puede perder la línea de tiempo o, digamos, ser conexo al delito. No puedo decir que yo lo encontré con los objetos 3 meses después, entonces yo voy a decir que él fue el que lo robó. Ya habría otro delito, ¿cierto? Que ya es receptación, pero no sería el delito del hurto. Pero si se robaron los elementos, yo inicio una persecución y encuentro la persona de una vez al instante con los elementos, pues ahí sí habría una línea de tiempo, digamos, algo que nos une y que nos lleva, digamos, ¿a qué? A saber que esa persona cometió el delito. Listo. La cuarta. Pero el cuarto momento sería, ¿Cuánto es el tiempo? no, como tal el código no especifica el tiempo, pero no se puede perder la línea. Digamos, no puede durar mucho, pero él no dice un tiempo específico. Ya esto es más como determinación del fiscal y, digamos, del caso. Pero la idea es no dejar pasar Del, del mucho, digamos, cuadrante. sí, el cuadrante podría decir 10 minutos, 5 minutos, no excederlo. Si usted ya excede media hora, una hora, ya le da mucha gabela a que haya cambiado, digamos, toda la escena. Entonces, máximo 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, para que no se pierda la línea de tiempo. Recuerde que la flagrancia siempre tiene que haber, digamos, demostrar de alguna manera, porque acá no lo va a hacer claro, ¿no? De alguna manera que la persona, que el delito sí se cometió, que sí es la persona que está ahí la que de pronto pudo cometer el delito y que yo digamos, yo lo puedo demostrar de alguna forma, que sí es esa persona y que él quiso o lo hizo, ¿cierto? Porque si yo no tengo esta línea o no hago esta demostración, el caso se cae. O pueda que no se caiga Pero es que, inmediatamente. Profe, profe, ¿Sí? hágale, compañero, hágale. que pasa mucho como cuando pasan esos casos de homicidios que, eh, que duran por ahí media hora hasta 40 minutos buscando al señalado homicida de, de la Sí. persona y pasado 40 minutos lo agarran y es donde hacen el procedimiento, pero como dice usted, como hay señalamientos como tal, y también el informe, ¿no? Me imagino que también en el informe va en eso, que se haga una cronología del tiempo, horas, Dependiendo lo que se el modo de lleva. tiempo, compañero. Si hay un seguimiento mediante cámaras de vigilancia de la Policía Nacional, ahí sí, porque después de pasar 40 minutos, una hora, y que te digan, no, ese fueron, no, papi, hay no hay fragancia y está muy lejos del lugar de los hechos. Yo no Pero sí se capturaría en puede ese, justificar. no Sí se se puede pueden, justificar. no, una hora después, y que esté lejos, no, papi. Después que esté dentro de las 5 causales. Sí, pero Captura entonces, ilegal después de una hora. sí, pero entonces, mire, si usted trata de explicar que no se ha perdido la línea de tiempo, puede hacerlo. Puede decir, no, es que mire, él se fue, digamos, el homicidio fue realizado con un revólver, digamos, ¿cierto? Se montaron en un vehículo rojo de placas tal, y las personas tenían esta vestimenta, ¿cierto? Lo perseguimos mediante video y lo capturamos en un lugar. Ahí sí ya hay como amarrarlo. ¿Por qué? Porque le está encontrando un elemento, el revólver, digamos, con el que cometió el delito. Lo están encontrando en un vehículo de la fuga.
y lo está haciendo un seguimiento, no hay una pérdida de línea de tiempo. Entonces, aun cuando sea, digamos, media horita, una horita, si usted logra especificar eso, Sí, no se cae. por eso le dije, si hay seguimiento mediante cámaras, pero si no, Si no, es papi, complicado. llori, Ahí mire, es la complicado. palabrita clave es no cesar la búsqueda en el informe. Sí, No cesar la búsqueda. eso, listo. Entonces vamos para otra. Sorprendido con los objetos. Esto era, o sea, era importante especificar eso, que no era cuando encontraba los objetos un año, 6 meses después. Ahí ya no habría el delito, digamos, el del hurto, o no habría el delito que cometió, sino habría otro delito, una receptación, o sería otra cuestión. ¿Listo? Eh, Instrumento que se demuestre que cometió el delito, listo. Grabaciones del lugar público o privado que demuestren que cometió el delito, ¿cierto? Esto anteriormente no lo tenían, digamos, no estaba como específico. Era como que lo tenían en cuenta, pero no era fundamental una evidencia. Ya, ahora sí. Entonces, si se ve claramente que es la persona, esa persona ya entra a verificar si se cometió el delito, ¿cierto? Pero en esto, para darle captura en flagrancia, tiene que ser que no se pierda esa línea. Entonces, si está grabado, pero no lo capturaron inmediatamente, esa grabación sirve para sacar o expedir una orden de captura. Pero cuando se da la flagrancia es que está la grabación y momentos posteriores, momentos después, pero ahí seguidos, yo capturo la persona. Me puede servir el elemento, el video, pero no perdiendo demasiado tiempo, no digamos, que no haya un espacio tan grande de tiempo. Listo, 5. La Entonces persona es se... como que Dime. hurtaran algún local y dieran información de la característica y se diera la búsqueda de la persona al momento. Sí, sí, y se puede capturar. Entonces dice uno, "No, pues yo estaba cerca y me dieron el video y las características, encontré a la persona, verificamos y es la persona, y es más, le encontramos los elementos, ¿cierto? Entonces sí, ahí se amarra todo el procedimiento, todo el caso. Pero La entonces lo mayoría mismo, de dime. esos casos pasan la mayoría de estos casos pasan en esos centros en esos almacenes de cadena, en los porabastos, que llaman a la patrulla y se encuentra ahí la persona que cometió el delito y llegan y ya tienen el video de la persona cometiendo el delito y sacando los elementos. Y ese ya sería flagrancia porque nos muestran el video la comisión del delito y súmele que verificamos los elementos y son los elementos hurtados que se ven en el video. Entonces, sí, claro, sería una flagrancia. Pero Eso, si, eso pero sí, si y sale del como dice almacén, si sale el pero si almacén, si sale. no sale, no, que Si no es sale, que no hay nada. hay No, muchos Es, almacenes que son abusivos y quieren que uno capture sí, antes que sí, salga. tiene que salir del almacén. sí, tiene que cometer el delito como tal, porque si no, Sí. no. Claro. Eso, pero entonces mira, es importante que todos estos son los motivos para que se dé la flagrancia, pero es importante resaltar eso, la línea de tiempo, que no se puede perder, digamos, eso, porque si se pierde, ya no habría flagrancia, sino que serviría para la investigación y expedir una orden de captura, pero ya no serviría para flagrancia. Quinto, la persona se encuentra utilizando vehículo que fue usado para huir del lugar de los hechos, lo mismo que decíamos ahorita, está en el vehículo, pero también tiene que haber, digamos, esa línea de tiempo que no se pierda, porque la persona puede ser, la podemos retener y ser el vehículo, pero me puede decir, no, es que este vehículo me lo entregaron en ese momento. Pues, entonces puede que haga el procedimiento, pero puede que se caiga. Entonces, no hay una flagrancia como tal específica. Pero si hay un señalamiento, una persecución, una línea de tiempo y está en el vehículo, pues esto me amarra más, porque es uno de los momentos o uno de los puntos para determinar la flagrancia. ¿Cierto? Bueno, ahora mire lo que hablábamos hace un momento. Yo le decía que el fiscal tiene digamos, como la potestad de dar permiso para realizar unas acciones, pero hasta llegado momento. De ahí en adelante no tiene esa facultad. Y esa facultad la tiene ¿quién? El juez. Entonces, ahí es donde se dividen las acciones de policía judicial. Se dividen entre las que no requieren una autorización judicial para su realización, o sea, que la determina el fiscal le puede decir, hágala o le puede dar permiso, ¿cierto? Y las que sí requieren una autorización previa judicial. Puede ser previa o posterior, bueno, no, previa.
aquí, para realizarse, previa para su realización. Entonces, son más las que no requieren y son poquitas las que sí requieren. Vamos a nombrarlas. Entonces, la inspección del lugar de los hechos, ir al lugar de los hechos de la policía judicial y recolectar elementos, no requiere una autorización judicial. Ya es parte de sus actos urgentes, ¿no? Ya tiene que ir a hacerlo. Es autorizado por el fiscal, ¿no? Digamos, ya por su actividad no necesita ni llamar al fiscal para ir a hacerlo. Tiene que ir a hacerlo, ¿cierto? No requiere la autorización, digamos, o la verificación ni del fiscal. Bueno, señor, la inspección a cadáver. Verificar el cadáver no necesita una autorización de un juez. Lo puede solicitar esto o lo puede informar al fiscal que lleva la investigación que va a realizar esto, la inspección a cadáver. No hay problema. Yo casi siempre saco este temita, aunque después nos extendemos, lo del caso Colmenares. Digamos, ir a verificar el cuerpo de él, no había inconveniente, podía hacerlo. Obtuvieron unas pruebas, listo, demostraron que el muchacho lo asesinaron, que lo golpearon y que lo asesinaron. Pero como no lo hicieron con el debido proceso, no lo hicieron con todas digamos, las especificaciones del caso, pues no pudieron tener en cuenta esas pruebas. Y ya una prueba contaminada, una No, prueba... no tuvieron en cuenta los elementos necesarios para dicha actividad. Por eso es que se cayó. Se cayó porque le dijeron que utilizaron unos cuchillos de cocina y que esos no eran los elementos porque esos elementos contaminaban la prueba. Y una vez que la prueba esté contaminada, no se puede tener como prueba. Entonces, demostraron, ellos lo demostraron. La familia se dio cuenta de lo que sucedió, pero como no lo hicieron bien, se cayó todo. ¿Listo? Entonces, la inspección a cadáver no requiere que el juez dé autorización, pueden hacerlo dentro de la investigación. Listo. Inspección al lugar distintos al lugar de los hechos. Entonces, asesinaron a una persona aquí, pero yo sé o yo tengo una información que a 2 cuadras se encuentra el arma con la que lo asesinaron. Yo puedo verificar el lugar de los hechos y puedo ir a otro lugar a verificar también y recolectar información o evidencia o material probatorio. ¿Listo? No necesito que un juez me diga que puedo, digamos que me dé la autorización el juez. No, yo puedo ir a hacerlo como policía judicial. La exhumación, también, ir a verificar allá, no requiero que el juez me autorice. Profe, pero está aquí un cadáver, es que no, es parte de la investigación, no hay problema. Listo. El registro y allanamientos. Es ingresar a la casa de una persona. Necesito, yo, digamos, lo puedo hacer con la orden de fiscal, pero no necesito la orden, digamos, de un juez. El fiscal es el que lo va a determinar. Esto sí lo necesito que me den digamos, la orden del fiscal, que es el que va a llevar la investigación. Él es el que va a responder por esto, ¿no? Entonces, sí, para realizar esto, eh, no necesito orden judicial, pero sí la autorización o la orden del fiscal. Cuando decimos orden judicial es que el juez es el que tiene que dar la orden, ¿no? Retención de correspondencia. Mire, esta retención, la orden la va a dar el fiscal, pero cuando se van a hacer prórrogas o cuando se van a hacer, ya requieren una autorización de juez, porque ya se van a extender en el tiempo. Pero cuando se hacen inicialmente, recolectar información, datos, mensajes, correspondencia, todo esto, el que lo va a poder hacer en el programa metodológico es el fiscal, le va a poder decir sí, hágalo, y él va a tomar la determinación. Entonces no requiere autorización judicial. Interceptación de comunicaciones, tampoco. Recuperación de información, producto de transmisión de datos a través de redes de comunicaciones. Esto con una orden de fiscal lo puede hacer, no necesita autorización judicial previa. Vigilancia y seguimiento a personas. A través del programa metodológico el fiscal determina y puede hacerlo. Vigilancia de cosas. Análisis de información y organización criminal. Actuación de agentes encubiertos. Operaciones encubiertas contra la corrupción. Entrega vigilada. Tampoco requiere una autorización previa judicial, ¿cierto? El juez. Estas vigilancias, ¿está qué? Entregas vigiladas son cuando de pronto llevan el seguimiento de un camión que lleva droga y tienen que esperar que lo entreguen al lugar para poder
dar digamos, el positivo completo, ¿cierto? Tanto quien lo lleva como quien lo recibe y que se cometió el delito como tal, ¿cierto? Pero entonces en el camino, pues nadie puede capturar ese camión. Entonces ellos van como en el seguimiento, en la investigación, el agente encubierto va ahí y van verificando, llevando para hacer la entrega, ¿cierto? Van vigilando para llegar a hacer la entrega. Entonces, ha sucedido varios casos y de pronto hay puesto control de la Policía Nacional y pues tienen que de alguna manera correrlo para que siga el camión para poder hacer toda la operación completa. Búsqueda selectiva en base de datos, exámenes de ADN que involucren al indiciado y al imputado. Ojo, ojo. Cuando hablamos aquí de exámenes del imputado no es tomarle muestras de ADN. Ojo, porque aquí se nos puede cambiar las cosas. Entonces, si yo encontré un cabello, encontré, no sé, piel, vellos o pelos, ¿cierto? Semen, sangre puede ser del imputado o de la víctima. En el lugar de los hechos yo lo tengo como como evidencia, como un material, un elemento material probatorio. Yo le puedo hacer prueba a eso y no necesito autorización judicial. No necesito. ¿Qué sucede? Cuando ya me va, Urquijo, Urquijo, quítate el sonido, Urquijo. listo, muchachos. Entonces, cuando yo le voy a hacer prueba a esa evidencia que tengo ahí, a ese elemento que tengo ahí, no necesito autorización judicial previa. Yo lo puedo hacer porque ya tengo el elemento ahí y no hay problema. Me cambia la película, me cambian las cosas cuando yo requiero sacarle el examen al imputado o al indiciado o a la víctima. Cuando yo requiero, venga, le voy a sacar sangre, venga, le voy a tomar sí, una muestra. Cuando yo requiero, ahí sí, ahí sí pasamos a nosotros. Y vamos a mirar. Actuaciones que requieren autorización judicial. Me cambian las cosas cuando listo, entonces llegamos a las actuaciones de policía judicial que requieren una autorización judicial previa para realizarse. Entonces, estas actividades sí o sí, Profe, pero síganos explicando lo del ADN que nos dejó en la listo, mitad. por eso, no, vamos allá. Entonces, cuando yo voy a sacar el elemento, voy a hacerle prueba al elemento, no hay problema. Pero cuando yo le voy a sacar prueba al imputado, al indiciado o a la víctima, sí paso a las actuaciones que requieren autorización judicial previa. Ya. ¿Por qué? Vamos a mirarla por qué. Entonces dice, las actuaciones que requieren son actividades en desarrollo del plan del programa metodológico de la investigación que afecte los derechos fundamentales. ¿Cómo cuáles? Derechos fundamentales La de la intimidad. intimidad, de la intimidad, de ¿cómo se llama? Bueno, digamos, las cosas físicas, pero le digo, bueno, que no le afecten a su condición física, que no le afecten su intimidad, que no le afecten, digamos, a su libre desarrollo, que no le afecten a esto. Cuando se requieren estas acciones, necesitamos, para poder hacerlo, autorización o una orden, ¿cierto? Autorización de un juez. Entonces, si yo necesito realizar una inspección corporal, un registro personal o una obtención de muestras que involucren al imputado, al indiciado o a la víctima, sí requiero que el juez me dé esa autorización o esa orden, ¿cierto? Para yo poder hacerla. Profe, ¿cómo así registro de persona y inspección corporal? Registro resulta que si yo voy a hacer un registro, perdón, esto es registro personal. Si yo voy a hacer un Hay registro un, a persona, si yo voy a hacer un registro a persona, como lo habla la ley 1801, allá habla de cacheo, solamente, digamos, palpitar o es tocar un, eso, es un registro que no es invasivo, al ¿no? otro que ya es invasivo. Eso, eso.
Entonces, si yo requiero realizar el registro personal, o sea, mirar qué tiene debajo de la ropa, ¿cierto? Si yo le quiero mirar adentro, afectar su intimidad, sí requiero una orden de un juez. Entonces, eso de que bájese los pantalones a ver qué trae ahí, eso sí requiere orden de un juez. Sí requiere. Porque eso ya no es un registro a personas, sino que es un registro personal. Usted está ingresando a eso, la intimidad de la persona. Ahora, si yo quiero mirar si esa persona tiene algo dentro del ano, o si yo quiero mirar que esa persona tiene algo en su estómago, o si yo quiero mirar que esa persona tiene algo en su sangre, ya eso sería una inspección corporal, a través de un método, a través de una máquina, unos rayos X, ¿cierto? Verificar. Ya eso es invasivo, ya voy a mirar, es dentro del cuerpo de esa persona, eso se llama inspección corporal y requiero una orden de juez para poder hacerlo. Entonces, mire que hay diferente. El registro a la persona lo puede hacer, es el cacheo, sí lo puedo hacer normalmente. El registro personal, que es verificarle en su intimidad, no lo puedo hacer sin la orden de un juez. Y verificarle dentro del cuerpo, la inspección corporal, requiero una autorización de un juez. Listo. La obtención de muestras que involucren al imputado, entonces ir a sacarle sangre, ir a verificarle dentro de su cuerpo, ir a tomarle una prueba, pero de semen o de sangre, requiere una orden o una autorización. Acá hablan de autorización, una autorización de un juez. No puedo hacerlo sí porque sí. Miraba, por ejemplo, unos procedimientos de, no, es que él estaba borracho y entonces su jefe dijo que le sacaran sangre y que le hicieran la prueba. Y la prueba salió positiva. Y, y bueno, ¿cierto? Y resulta que esto no es legal. No es legal porque es que él no está autorizando que le saque sangre. Y usted para hacerlo no lo puede hacer arbitrariamente, tiene que tener la orden de un juez. Por ahí se cae el caso. ¿Está borracho? Sí está borracho. Listo. Pero no tuvo la prueba de una forma legal. Si la prueba es ilegal o está contaminada, no sirve para el caso. No, que lo Así, sancionaron, no, que lo echaron. No se podía sacar la prueba. así profe, así el del consentimiento, tiene que ser por una orden de un juez. No, pues con el consentimiento ya hay un formato de consentimiento, pues ya, pero ¿quién va? Bueno, no sé. Alguien que sea indiciado, imputado o que esté acusado o digamos, o que le estén diciendo que ha cometido algo, pues no va a decir, ay, venga, sí, hágalo, ¿cierto? Además, por transparencia es mejor que la investigación vaya todo en orden, que lo haga el juez. Pero sí se puede Profe, hacer. pero ahí nadie está obligado a declarar en contra de uno mismo. Entonces, mire lo que sucede cuando en los aeropuertos le dicen, venga, usted lleva unas cápsulas y si no le sacamos esas cápsulas se le pueden estallar y se puede morir. ¿Usted está de acuerdo que le pasamos por ahí? Sí. Si usted dice que sí, ya, listo, hay un consentimiento, porque decíamos que ausencia de responsabilidad, ¿se acuerda? Que el que tiene el dueño del bien jurídico puede determinar, ¿cierto? Que él puede decir, no, sí, es mi intimidad, pero yo le digo que sí. O cuando de pronto nos gusta una muchacha, ¿cierto? Nos gusta una muchacha y le decimos, venga, la autorizamos para que vea mi intimidad. Yo soy el dueño del bien jurídico de mi intimidad, pero la autorizo a usted para que venga y me mire la intimidad. ¿Listo? No hay problema, no hay problema, porque hay un consentimiento del dueño del bien jurídico, del derecho. Vamos, que no hay problema. Pero el problema es cuando la persona no lo quiere hacer. O, por ejemplo, yo lo digo por un caso puntual. Un muchacho, funcionario, ¿cierto? Estaba trabajando, laborando, pero de repente estaba departiendo. Se tomó unos tragos y se fue en su motocicleta y se accidentó. Entonces, su jefe hizo la más rápida. Sáquenle sangre. Mírenle si estaba ebrio. Le sacaron sangre al muchacho, le verificaron que sí, sí estaba ebrio. Listo. Comunicado. Y acabó con el trabajo del muchacho. Y resulta que pues después decían, venga, pero se hizo la prueba positiva, listo. Cometió la falta, cometió el delito, sí, se cometió todo. Pero ¿cómo se obtuvo la prueba? Si él estaba desmayado, si él nunca dio consentimiento, si no hay una orden de un juez, ¿por qué le sacaron sangre a ese muchacho? Ah, no, porque es que su jefe dijo que le sacaran sangre y le sacaron sangre. ¿Que él es un juez? No. Y es que él es el dueño del bien jurídico.
Él es el dueño del derecho del muchacho. No, se cae se cayó, se cayó el caso. Por eso, porque fueron arbitrarios, pasaron por encima del derecho. Y pues en algunas instancias, en algunos trabajos, siempre se pasan por encima de los derechos, siempre. Entonces, se cayó el caso por eso. Listo. Pro- Profe, y en el caso ahorita de que uno no se puede negar a hacerse la prueba de embriaguez, hay que, porque ya eso es otra ley. Ya otra ley. Ya eso ya es el estatuto disciplinario. Ya Ahorita, con 906 no, ya es otra cosa diferente. Sí. Y ahorita es mire, solo con el dictamen que lo vea el médico a uno, el dictamen que dé el médico, solo con verle las pupilas o el tufo, lo que diga el médico, ese es sí, el resultado. sí, sí puede. Sí puede porque ahí va a ser es un concepto como si fuera una entrevista o No, no, un... sí. Ahorita lo que el médico hace, profe, es un examen físico. es- Ya, con eso determina si el paciente encuentra en estado de alicoramiento mediante un examen físico. Sí, Ya. pero es que anteriormente sí que le sacaban pruebas de sangre y todo esto es delicado, invadirle el cuerpo a otra persona es delicado. Sí. Sí. Listo. Ahora vamos a mirar que la persona que fue capturada pues tiene unos derechos, ¿cierto? Esto, digamos, es de conocimiento. Saber el motivo por qué lo capturan, comunicar a una persona que fue capturado, guardar silencio y entrevistarse con un abogado, ¿cierto? Son los derechos de ellos. Eh, Ahora, después de que se haga una investigación, ahorita lo vamos a ver en el procedimiento, después que haga una investigación, se van a determinar unas medidas y estas medidas cautelares pueden ser privativas o no privativas de la libertad, según determine, ¿cierto? Hay más no privativas de la libertad que privativas de la libertad. Y hay una que creeríamos que es que fuera no privativa de la libertad, pero es privativa de la libertad. Digamos, las privativas de la libertad son en establecimiento de reclusión o carcelario, en la cárcel, y en su residencia. Muchos dicen, no, pero es que no le dieron una medida privativa de la libertad porque lo dejaron en su casa. Y eso es una medida privativa de la libertad, porque le dan casa por cárcel, supuestamente. Y las no privativas de la libertad son vigilancia electrónica, vigilancia de persona o institución determinada, obligación de presentarse periódicamente, que se llama libertad asistida. Esto casi siempre lo hacen muchachos con lo que son menores de edad, que tienen responsabilidad penal para menores de edad, casi siempre hacen esto. Profe, ¿por qué? Porque siempre lo hacen con ellos como si fuera, o sea, le dan es como un beneficio y los apoyan mucho, porque con ellos se busca es que tratar de enmendarle el camino, a ver si se compone antes de ser mayor de edad. Entonces le hacen libertad asistida, que es ir lunes, jueves y, bueno, lunes, miércoles y viernes a una institución donde le van a dar asesoría, le van a dar tratamiento psicológico, le van a dar nutricionista, le van a verificar toda su vida, entrevista con un sociólogo y esto, para poder ayudarlo. Pero aquí, pues también acá estamos hablando de mayores, ¿no? En mayores también hay una vigilancia eh, digamos, asistida o una obligación de presentarse a un lugar determinado periódicamente para verificar cómo va el caso, digamos, de él y verificar si sí está cumpliendo con la conducta. La obligación de observar una buena conducta también lo va a determinar alguien que esté encargado de eso. Eh, la prohibición de salir del país. Digamos, estas ya son un poco menores, digamos, que tienen que ver con otros delitos, o pueden ser parte de la investigación. Entonces, mientras estamos investigando, usted no va a poder salir del país, ¿no? Prohibición de concurrir a reuniones. Esto lo hacen con personas que de pronto, bueno, en su mayoría, personas que de pronto se dedican a la venta de estupefacientes, pues lo van a decir, venga, usted no puede concurrir a discotecas, no puede estar en bares, en galleras, en esto, porque se presta para que usted siga haciendo su actividad lícita, ¿no? Eh, Prohibición de comunicarse con determinadas personas. La persona que agredió físicamente a su expareja, ¿cierto? Pues se le va a interponer y decir, venga, ya no se comunique más con ella, aléjese de esta persona y no puede ni llamarla, ¿cierto?
Una caución, entrega de bienes o finanzas. Bueno, la caución la decíamos ahí, no se puede acercar, digamos, a la persona. Entrega de bienes cuando tiene que ver algo, por ejemplo, enriquecimiento ilícito, o cuando tiene que ver con cosas de narcotráfico, estas cuestiones, ¿cierto? O cuando hay una situación en la que va a reparar una víctima, ¿cierto? Y también puede pagar una fianza cuando hace un acuerdo o se determina para que, digamos, le dé un dinero al Estado que fue gastado en la investigación y para reparar, para hacer un arreglo, digamos, social. Entonces, también puede ser una fianza. Entonces, por ejemplo, en el caso de los contratistas, ¿cierto? De obras que se perdieron los recursos, ellos le ponen a pagar tanto dinero y con ello solventan un poco el delito que cometieron. Prohibición de salir de su habitación entre las 6 y las 9 a.m. Bueno, las 6 p.m. y las 6 a.m. O sea, toda la noche. Durante la noche no va a poder salir de su residencia. Y aunque no lo crea, es una medida no privativa de la libertad. En todo el día puede salir, pero después de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del otro día no puede salir. Listo. El juez puede interponer una o varias medidas según sea el caso. Él le puede poner hasta, si quiere, le puede poner las 9 medidas. Él determina según el caso cuál le va a interponer, ¿cierto? Pero ojo, si le interpone privativas de la libertad, pues no habría para ponerle no privativa, ¿cierto? Aunque algunas sí podrían. Pero digamos, si acá le dan en carcelaria, pues ya no le podría dar la prohibición de salir de su habitación, ¿cierto? Porque ya no tendría sentido. Profe, ¿y ahí cuál abarcaría la libertad incondicional esa cuál abarcaría ahí entonces de las 9 medidas? De Condicional. la que tiene que presentarse, obligación de presentarse periódicamente, Ya, esa. listo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando ellos están terminando condena, cuando ya están terminando la sentencia, a ellos hay un tiempo determinado donde les dicen, le dan como puerta franca, le dicen, usted puede ir a su casa, mire, si puede ir ahorita a las 6 de la noche y viene mañana a las 6 de la mañana. Y los van haciendo. Esto no es que lo inventaron ahorita. Bueno, ahorita sí están inventando un poco de cosas, pero eso sucede. Pero cuando ya están terminando el tiempo, o les dicen, se puede ir el día lunes y martes a su casa y el día miércoles se presenta. ¿Y qué observan con Sí, eso? claro. Una Usted, buena usted, conducta. Señor. ustedes se acuerdan de que cuando comenzaron los derrumbes, como hace 2 años, salió por la prensa un man que iba para la cárcel y salió diciendo, oigan, voy para la cárcel, no me he volado. Sí, 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 sí. aquí en todas las ciudades pasa eso, como dice usted, le dan la oportunidad de que viajen 2, 3 días y ya, y regresan. Regresen. Pero esto es Creo que fue Navidad. ya estoy en el proceso final de la sentencia, de la pena, ya en el proceso final. ¿Por qué? Porque es para ver si la persona sí se puede integrar a la sociedad, si conserva una buena conducta, si la persona puede hacer eso. Entonces, le pueden cambiar, o la pueden hacer, le hacen cambio de la medida de privativa en centro carcelario a otra medida. Eso lo pueden hacer, lo puede hacer. Entonces dice, bueno, cambiémosela a esta, que no pueda salir de su vivienda, o cambiémosela a esta, a presentarse periódicamente. Es O si el ciudadano es capturado cuando estaba en uno de esos permisos, se la revocan de una vez. así, también, sí, se la Pero pueden, tiene que haber el informe. sí, tiene que existir. Listo. Sí, porque a ellos les dan como una boleta de permiso, porque si tú le das un antecedente, pues te va a salir en rojo. Bueno, entonces, este proceso tenemos digamos, agotamos esa distancia primero, digamos, de verificar cuáles eran los métodos, los elementos, cómo se hacía el programa metodológico, quién era el encargado, qué es la policía judicial, qué son las acciones de policía judicial, ¿cierto? Entonces, una vez que se hacen estas distancias o estas cuestiones que se tienen en cuenta, va a haber como, digamos, otra distancia que es el aplicar eso. Entonces, en el análisis de la actividad de policía judicial, en la indagación o la investigación,
esta indagación e investigación, la persecución va en cabeza del fiscal. El fiscal es el que siempre va a llevar, va a ir persiguiendo a la persona que está siendo acusada, ¿cierto?, de cometer el delito. Entonces, examinado el informe de inicio de labores y el análisis de los hallazgos, el fiscal ordenará que la prueba que no cumpla los requisitos procesales será rechazada. Lo que le decía, si no cumple los requisitos procesales o no es obtenida con los elementos necesarios o idóneos para eso, no se puede tener en cuenta. Profe, pero es que esa prueba es la que demuestra, y por ejemplo en el caso Colmena, demuestra cómo fueron los hechos. Sí, pero no se tuvo en cuenta. ¿Y entonces no se puede volver a presentar? No. ¿Y no se puede volver a recolectar? No, ya lo hizo, ya perdió. Tenía una única oportunidad, digamos, de hacerlo. Ya no se puede hacer nada. La Policía Judicial tendrá acceso ilimitado a la base de datos de la Fiscalía. Entonces, la Policía Judicial, el fiscal y también el imputado tiene unas actividades que son permitidas para defenderse. El imputado, el acusado y el abogado que lo representa a él. Tanto la parte que está acusando, que es el fiscal, como la parte que está defendiendo, ¿cierto? El abogado defensor, van a tener, digamos, igual materiales y herramientas y permisos para poder realizar y obtener pruebas. Entonces, lo decíamos, por ejemplo, que la investigación es como un partido de fútbol, ¿cierto? Por un lado está el equipo del fiscal, y el fiscal va a tratar de hacer los goles. Por otro lado está el equipo del acusado en su representación, el abogado defensor, ¿Listo? Y necesitamos en la mitad el juez, que es el árbitro. Para que surta la investigación, el balance y el debido proceso, tienen que estar estas instancias, las tres instancias. No podemos hacer audiencias o reuniones, digamos, donde no estén, digamos, bueno, audiencias, donde no estén los tres, alguno de los tres. ¿Por qué? Porque sería ilegal, que el juez solamente hiciera una audiencia con el fiscal y no le diera chance al defensor de opinar, sería ilegal. O si hiciera el juez con el abogado defensor y no le diera chance al fiscal para presentar pruebas para hundir, ¿sí? O, digamos, al acusado, pues sería ilegal. Entonces necesitamos sí o sí al juez, al fiscal y al abogado defensor. Esos tres partes son los que necesitamos para que hayan Sí, audiencias. para que se puedan contravertir las pruebas que se tienen, para eso que tienen que estar las tres instancias. Eso. Esa pregunta ha salido varios exámenes. ¿Que cuáles son? Y a veces colocan que el policía que realizó la captura. Colocan que, digamos, el imputado hasta no es obligatorio que esté. Si está el abogado, él no es obligatorio. Los familiares, el personero, el defensor del pueblo. Colocan muchas, digamos, otras personas que no tienen que ver. Para que haya el partido necesitamos los dos equipos y el árbitro. El equipo del fiscal, el equipo del abogado defensor y el árbitro que es el juez. Ya. Listo. La indagación será reservada. En todo caso, la fiscalía podrá reservar la información sobre la actuación por motivos de interés general. Listo. Pero, digamos, en la audiencia las tiene que demostrar, ¿cierto? Va a mantener ese secreto en reserva las acciones que está realizando, pero ante el juez sí tiene que demostrarla, de la audiencia tiene que presentarlas. Listo. Si es necesario que haya una protección de testigos, pues entonces las personas que van a atestiguar, que van a dar información, tienen que recibir esa protección. Y esa protección la dan en base a un análisis, un estudio que le realizan, un estudio para verificar qué riesgo tiene esa persona. De los testigos o peritos se dispondrán medidas de protección especiales. A los peritos también. Un perito también puede ser perseguido o asesinado por dar un dictamen a favor de una de las partes. El domicilio o el lugar de trabajo no constará en el registro de diligencia. El domiciliario, el domicilio de notificación será fijado en la sede de la fiscalía. Entonces, una persona da un testimonio o un perito da un concepto, ¿cierto? Un peritaje, y de alguna manera puede ser perseguido o puede ser amenazado
Por ello, no se van a dar información de estas personas, porque hay información que es clasificada o reservada. Clasificada. Reservado. Bueno, Reservada. ¿por qué clasificada y por qué reservada? Es que acá nos pone a pensar porque como es una actividad, es una institución, ¿cierto? Pero, pero en realidad, si el perito ya dio el concepto y lo asesinan, no dañaría la institución como, digamos, como tal. Pondría en riesgo la integridad de la persona, ¿cierto? Y si es una protección de testigos, un testigo, no estamos afectando a una institución ni al Estado, estamos afectando a una persona. Sería información clasificada, clasificada porque pone en riesgo a las personas. Entonces no se podrá dar esta información. Por eso se coloca que las notificaciones de ellos, de los testigos y de los peritos, son en el mismo despacho, allá en la misma oficina de la fiscalía donde lleva el proceso. Listo. La cadena de la custodia decíamos que inicia en el momento que se recolectan los elementos, ¿cierto? Inicia en el lugar de los hechos y finaliza por orden de autoridad competente. Cuando se determine ya, digamos, llega a una instancia que el juez dice, venga, ya esta prueba la obtengo, pero ya terminemos aquí el proceso, yo ya la guardo. Ya él puede dar la orden para que se elimine la cadena de custodia. En esta se registrará un nombre y cédula de quienes tengan contacto con el elemento material probatorio. El elemento es. Listo, las facultades del imputado, la persona que dijeron o se prevé o se piensa que es el que cometió el delito, ¿cierto? Entonces, puede recoger, embalar elementos materiales probatorios. Lo puede hacer también para presentarlo como prueba. Podrá entrevistar a personas, también lo puede hacer. Podrá solicitar ante alcalde municipal o inspector o notario, bueno, alcalde municipal, inspector o notario público que le reciba una declaración juramentada. Muchachos, esto casi, buenas noches. Muchos no saben esto. Digamos que un alcalde municipal o un inspector puede recibir una declaración juramentada. Siempre creemos que solamente el notario es el que puede recibirla. Casi siempre lo hace el notario porque el inspector está ocupado en otras cuestiones o el alcalde. Pero también se puede. El alcalde municipal puede dar testimonio de una declaración y el inspector de policía también. Esto lo hacen como cuando donde no hay notario, ¿cierto? En un municipio, en un corregimiento que no hay notario, pero hay un inspector, pues el inspector puede tomar la declaración o lo puede hacer el alcalde. Puede solicitar pruebas anticipadas ante el juez de control de garantías para evitar la pérdida o alteración. Bueno, como lo dice ahí, yo tengo una prueba que sé que es fundamental para esclarecer que yo soy inocente, pero esa prueba se puede perder. ¿Cómo cuál? Una muestra de semen, digamos, o realizarle una verificación a un lugar, a una habitación, para que vean que no hay rastros de violencia o que no hay semen en el lugar o que no hay. Entonces, esto se puede secar y se puede perder, ¿cierto? Entonces yo le solicito al juez que por favor, digamos, me tenga en cuenta esta prueba, digamos, antes de realizar la audiencia. O si es un elemento que se puede dañar en el tiempo, yo ya tengo la prueba, pues yo la pido una audiencia para que me tome en cuenta esta prueba antes de que se me dañe, ¿sí? Porque puede haber una pérdida o alteración de ella. Listo, muchachos, y vamos a entrar a lo que es el procedimiento. Profe, sube un momentico más arriba que Listo, estoy copiando, porfa. listo, listo, Ahí en la facultad del imputado. listo. La facultad del imputado. Entonces, mire, esta facultad del imputado, o sea, para lado y lado del equipo digamos, estamos en el partido de fútbol, para lado y lado van a tener las mismas reglas y las mismas facultades, ¿cierto? Van a poder hacerlo, pero con el debido proceso. Entonces, por ejemplo, el abogado defensor también puede Profe, decir, qué pena, sigamos listo. Mañana le envían la clase y la inscribe para salir ya, temprano. ya. Hacemos No, pero primero. ya. El abogado defensor también puede tomar la base de datos y puede solicitar ante el fiscal o ante el juez que se le permitan toda la documentación de las pruebas, digamos las carpetas, las bases de datos, todo esto que hace el fiscal también lo puede hacer el abogado defensor. Ojo, el abogado defensor también puede llegar a solicitar estas pruebas. Listo. Y llegamos como tal al procedimiento.
al procedimiento. Este cuadrito pues, lo inventé yo. Esto es inventado. Entonces, ¿qué traté de hacer? Yo busqué la norma y busqué las audiencias. Estas audiencias están repartidas en unos artículos. Aquí en el lado izquierdo se puede ver los artículos. El artículo 287 es la captura por orden judicial. El artículo 302 es la captura en flagrancia. El artículo 154 habla de la audiencia de legalización de captura o de las audiencias preliminares, ¿cierto? De estas audiencias de garantías. El artículo 306 hablan de, digamos, las medidas cautelares que pueden tomar, ¿cierto? Que pueden ser privativas o no privativas de la libertad. Y el artículo 313A habla de los criterios para determinar la medida cautelar. Habla de los criterios, de qué se tiene en base para decir esta persona va a tener medida privativa de la libertad o no va a tener, va a tener medida no privativa de la libertad. ¿Listo? En el artículo 339 habla de la audiencia de acusación. En el artículo 355 habla de la audiencia preparatoria, ¿cierto? Y en el artículo 366 habla de la audiencia de juicio oral. Luego, en el artículo 459 habla de ejecución de penas, que es la lectura del fallo, como tal. Y después en el artículo 480 habla de la rehabilitación de la persona. Listo. Ahí está como en base, digamos, los artículos para que se pueden ir a verificar. ¿Qué sucede? Yo coloco... Profe, le está cortando la... ¿Está cortando? ¿Ya? No. Sí, se le está entrecortando. ¿Listo? Ahí me escuchan bien, ¿no? 60. Listo, listo. Entonces, en el segundo cuadrito, ¿qué coloco yo? La audiencia o la instancia que vamos a verificar, ¿cierto? Después en el siguiente coloco, digamos, momentáneamente qué sucede, o a término general, qué sucede ahí, qué es lo que hay, o la aclaración. Y en el cuadro siguiente, sí, detalladamente, qué hace cada autoridad en esa instancia o en esa audiencia. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el proceso. Desde que la persona es capturada hasta que la persona cumple la pena, la sentencia, ¿cierto? La cumple y es rehabilitada. Este cuadrito engloba todo eso. Si de pronto se me escapó algo o si ustedes verifican algo en el código que no esté ahí, me informan, me dicen, me escriben. Porque, como les digo, yo fui el que inventé este cuadrito y puede tener fallas. Puede tener fallas. Listo. Entonces, decíamos que hay tres formas de capturar. Bueno, acá coloqué nada más dos, ¿cierto? No coloqué la excepcional. Pero la orden de captura y la captura en flagrancia. Listo. Una vez que se captura, pues se van a realizar los actos urgentes que están en el artículo 303, que cuáles son los actos urgentes. Se va a realizar la identificación y la individualización que están en el artículo 305. Decíamos que ¿qué es la identificación? Verificar que la persona que está ahí es la persona del documento que tengo yo. Esa es la identificación. Individualización. Verificar todas las características morfológicas, las características que tienen que ver con la persona y todas las, digamos, todos los datos que requiero de esa persona. Con quién vive, dónde vive, todo esto hace parte de la individualización. La arraigo, la Listo. arraigo. El arraigo, eso. Entonces, luego viene, esta persona tiene que ser presentada ante el juez para hacer la audiencia de control de garantías, ¿cierto? Las primeras audiencias antes de las 36 horas. Profe, tengo 36 horas, en realidad no, es inmediatamente. Si usted le pregunta cuánto tiempo tiene, es inmediato. Solo que no se puede sobrepasar las 36 horas. Es hasta 36 horas, pero no quiere decir que tengo 36 horas. El tiempo es inmediato. Si le preguntan cuánto tiempo tiene para presentarlo ante la autoridad competente, inmediatamente. Término inmediato. ¿Listo? Hasta 36, máximo hasta 36. Bueno, vienen tres audiencias que son las de garantías, están en color naranja estas tres audiencias, las va a realizar un juez, que es el juez de control de garantías, ¿cierto? Esa es la que llaman el triple combo, las que llaman la tripleta. Bueno, son tres audiencias donde lo que se va a hacer básicamente es verificar que se cumpla
el debido proceso y que se cumpla la garantía de la dignidad humana. Es básicamente eso. Listo. La primera, audiencia de legalización de captura. El capturado, después de esta audiencia, tomará la calidad de indiciado. Tenemos la persona y después de esta audiencia, si se le señala del delito, se tomará el nombre de indiciado. ¿Cierto? ¿Qué sucede en esta audiencia? Bueno, digamos que inicialmente se va a realizar la lectura del informe de policía, ¿cierto? La captura, se va a verificar que existió o no existió una conducta, que sucedió una situación o no existió, digamos, que tenemos una persona que al parecer es el que cometió ese delito y que el fiscal aquí pues vamos, digamos, de algún modo en la carpeta va a tratar de demostrar posteriormente que esta persona fue el que cometió el delito. Pero en esta audiencia vamos a verificar la existencia del delito, el respeto sobre todo mirar esto, el respeto de los derechos del capturado, del buen trato al ciudadano. Si se cumplió su presentación inmediatamente o dentro de las 36 horas para que, digamos, que haga una legalización de la captura de esa persona. Para verificar eso. Después, terminada esta audiencia, pueden iniciar la otra inmediatamente, que es la audiencia de imputación de cargos. Después de esta audiencia, la persona tomará la calidad de imputado. ¿Qué sucede en esta audiencia? El que va a manejar el balón es el fiscal. Entonces, el fiscal presenta las pruebas, elementos materiales probatorios y da respuesta de qué fue lo que pasó, cómo sucedió, cuándo sucedió, dónde ocurrieron los hechos. Ante el juez de garantías y va a decirme, nosotros con base a esto, bueno, verificando esto, decimos que el señor que está ahí cometió el delito y, digamos, por eso lo traemos a presentarlo aquí. Esto te le imputa, o sea, lo señala de un delito. Ojo que esta palabra, digamos, es importante porque, por ejemplo, el delito de calumnia es imputar delitos, ¿cierto?, a otra persona. Acá también es esto. El juez lo hace, le imputa, lo señala, le dice, él es el que se prevé que fue el que cometió el delito. Por eso lo traemos acá. Y se puede demostrar a través de un informe, porque mire, no se perdió la línea de tiempo, ¿cierto? Había una flagrancia o esto, y le imputa el cargo o el delito. Le dice, él fue el que cometió el delito. Imputar es solamente decir, él cometió un delito, ya lo estoy imputando. ¿Listo? Básicamente así. Audiencia, después, terminada esta audiencia, podemos iniciar directamente la otra. Esta audiencia es a petición del fiscal. Puede que se presente o puede que no se presente, puede que se haga de oficio solamente, ¿cierto? Digamos que no le den media de, digamos, media no privativa, pueden determinar. Pero por transparencia siempre se solicita, el fiscal la solicita para verificar y para demostrar si es necesario una medida cautelar, digamos, privativa de la libertad contra el ciudadano. Entonces, en esta audiencia van a determinar eso, si hay medida privativa de la libertad o no privativa de la libertad. El artículo 313A muestra los criterios para eso. Básicamente, ¿qué son los criterios? Que la persona no vaya a compadecer, que nosotros creamos que se va a escapar. Que la persona pueda seguir cometiendo el delito. Que la persona pueda reiterar el delito. Que pueda intervenir en la investigación. Que la persona pueda obstruir la justicia. Y que la persona sea un peligro para la sociedad. Entonces, demostrando yo eso, yo digo, venga, señor juez, pues yo le solicito, mire, que por favor le dé una medida privativa de la libertad, una medida cautelar al ciudadano para hacer la investigación. ¿Por qué? Porque puede intervenir en la investigación, puede seguir cometiendo el delito o puede ser digamos, un peligro para la sociedad afuera. Tengámoslo acá recluido. Listo. El juez va a determinar esto y va a poder determinar una medida cautelar de 60 días. De lo contrario, pues habría un vencimiento de términos. ¿Listo? Entonces, aquí en esta audiencia el fiscal expone la conducta, demuestra, digamos, el delito, la autoría de la persona y relata los hechos ocurridos. Bueno, aunque en la imputación ya se dijo esto, pero acá vuelve y ya hacen la lectura. Presenta la solicitud de medida motivada en qué?
en la obstrucción de la justicia, en que siga realizando el delito o en que sea probable que no compadezca o que obstruya la justicia o que sea un peligro para la sociedad. Entonces, va a solicitar, venga, conclusión, mientras realizamos la audiencia. Después de esta audiencia, se programa para la audiencia de acusación. Acusación. Esta se realiza básicamente casi siempre en los 15 días después o 30 días. Listo. La audiencia de acusación. Entonces, en esta audiencia ya no va a ser el juez de garantías. Vamos a mirar esto de los jueces. No es que el juez de garantías tenga menos estudios que el juez de conocimiento. No. No es que el juez de garantías tenga ese cargo de juez de garantías y los otros tengan juez de conocimiento. No. Todos los jueces, según el caso, pueden ser de garantías o pueden ser de conocimiento. ¿Qué sucede? Cuando está realizando la investigación ya en campo de un tema, es de conocimiento, o sea, está realizando su trabajo, su turno. Cuando le toca la disponibilidad, ¿cierto? Le toca que venir a disponibilidad, va a verificar las garantías, las audiencias de garantías. ¿Cómo así, profe? Normalmente, si él es el que está verificando un caso, él lo va a llevar de conocimiento. Pero él no puede llevar de conocimiento un caso que vio en la disponibilidad que se llama garantías. Él prestó una disponibilidad e hizo un servicio de juez de garantías, pues esos temas o esas audiencias que vio allá en garantías, esos casos no los puede ver. Listo, entonces el juez William prestó disponibilidad sábado y domingo. El juez William prestó disponibilidad sábado y domingo. Como él prestó disponibilidad, todos los casos que salieron sábado y domingo, todos los casos que salieron sábado y domingo, él los tuvo que atender y verificar control de garantías, que qué es, que se respetaran los derechos de capturado, que se verificara la dignidad humana, ¿cierto? Garantizar todo ello, hacer esta audiencia, legalización de captura, imputación de los cargos y las medidas de aseguramiento, solicitud de medidas de aseguramiento. El juez William prestó servicio de disponibilidad el sábado y domingo y verificó casos en control de garantías. Esos casos que él verificó el sábado y el domingo que estaba disponible, no lo puede ver él en conocimiento. ¿Qué sucede? Estas carpetas de estos casos se la envían o se la dan al secretario de despacho. El secretario de despacho, como lo dice su nombre, es un secretario que despacha. Ya, es cierto. El secretario de despacho va a decir, el juez William recibió el caso 1 en garantías. Él no lo puede ver, no en conocimiento. Entonces, se lo enviamos al juez Heiner. El juez Heiner se lo enviamos para que lo vea de conocimiento. Listo. Ahora, el juez Heiner en la otra semana estuvo disponible y tuvo que ver casos de control de garantías, ¿no? Entonces vio otros casos y digamos que es el caso 8. Es como el juez Heiner vio el caso 8 de control de garantías, él no lo puede ver en conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo enviamos al juez William para que él lo vea en conocimiento. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, Un poquito complicado, pero sí. sí, listo. Lo que usted haya visto, el caso que usted haya visto en disponibilidad, ¿cierto? No lo puede llevar el seguimiento normal, no puede hacer la investigación normal, no lo puede llevar el caso. Entonces, si usted prestó, los mismos jueces de garantías son jueces de conocimiento, solo que si vio el caso en garantías, no lo puede ver en conocimiento, ¿cierto? Y si usted lo ve en conocimiento es porque otro juez lo vio en garantías. ¿Por qué lo hacen así? Por transparencia. Porque si a mí en garantías yo me dejé permear de alguna manera porque yo vi al acusado llorando y yo iba, por ese hermano, ¿cierto? Entonces yo me dejé permear, digamos, o yo vi unas cosas o yo supe algo que, digamos, que me afecte para yo ser objetivo. O sea, al yo enviar, al yo verificarlo en garantías, se lo van a enviar a otro de conocimiento, él ya va a ser objetivo porque él ya no vio nada de eso.
Eso es lo que busca, la transparencia. Señor Julián. Entonces, es que tengo que ser claro con esto. Las Profe, audiencias... una pregunta, y entonces cuando se van a juicio, ¿es un El juez de juicio, conocimiento? sí, ya son las otras audiencias. Ya seguimos. Las que siguen de acusación hacia abajo hasta juicio oral son de conocimiento. Entonces, mire, las audiencias de garantías, de control de garantías son legalización de captura, imputación de los cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Esas tres son control de garantías. Las audiencias de conocimiento son audiencia de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Hasta ahí son conocimientos. Después envían al juzgado de ejecución de penas. Y ahí ya se va a hacer otra audiencia, otra verificación. Y ya eso va a ser digamos, otra instancia, que es ejecución de penas. Y va a ser otro juez. Y después eso se envía a cumplir condena, ¿cierto? A cumplir la pena, la sentencia. Y después de que pase el tiempo, otro juez va a verificar la rehabilitación de la persona y va a dar la orden para que ya haga parte de la sociedad y le restablezcan los derechos que le fueron, digamos, ¿cómo era la palabra? No se pueden eliminar, no se pueden borrar, solamente se le pueden restringir. Entonces, los derechos que le Inhabilitado. fueron, los derechos que le fueron Inhabilitado. restringidos, señor, Restringidos. Sí, restringidos, inhabilitados. eso, ¿Otorgados? eso no, inhabilitados o restringidos. Esos derechos, pues se los vamos a volver a habilitar. ¿Listo? Entonces vamos aquí, vamos en legalización, en las audiencias, en las audiencias de control de garantías. Sucedieron las audiencias de control de garantías. Enviaron al secretario de despacho, el secretario de despacho le envía a otro juez que es el juez de conocimiento, a otro juez, ¿cierto? Ese juez va a llevar la investigación en conocimiento, entonces va a comenzar a verificar la carpeta, qué fue lo que se presentó, qué hicieron, qué determinó el juez de garantías, ¿listo? Y va a comenzar a llevar el caso. Entonces, abre el caso con la audiencia de acusación. Esta audiencia de acusación, vamos a agrandar un poquito. Esta audiencia de acusación, la persona cuando ya termina esta audiencia, ya no se va a llamar imputado, sino que se va a llamar acusado, ¿cierto? Toma la calidad de acusado. Esta audiencia de acusación, el fiscal también es el que lleva el valor. El fiscal le atribuye formalmente la comisión del delito y se hace el descubrimiento de las pruebas que dan la calidad a él de acusado y le dan la calidad a las personas como víctima. Aquí es donde la persona adquiere la calidad de víctima en la audiencia de acusación. Antes, pues, se sospecha ¿cierto? Que es víctima y que esa persona es el que hizo el delito, pero no hay como formalmente esto. Donde se presenta formalmente que la persona se cree y se comprueba de alguna manera que es el que cometió el delito y que la persona otra fue la víctima, es en la audiencia de acusación. Aquí el fiscal se tiene que, digamos, de una forma así, sollar, ¿cierto? El fiscal es el que tiene que demostrar todo, presentar las pruebas, refutar lo que hayan dicho o hayan presentado en garantías, demostrar completamente que es la persona, que ocurrió el delito, que la persona tenía la intención, si fue con dolo, con culpa, con intención de hacerlo. De alguna manera, no se va a demostrar completamente ahí, pero el fiscal va a presentar la teoría del caso aquí. Así es, señor juez. Mire, yo creo bueno, yo no creo no, porque no. Sucedió esto, estas son mis pruebas, estos son mis elementos, mire, esto, y aquí donde él va a ser contundente, ¿cierto? Que le puede, de alguna manera, bueno, vamos a utilizar esta palabra, refutar. ¿Le puede refutar el abogado defensor? Sí, sí puede. Puede decirle, venga, yo no estoy de acuerdo con esto que está diciendo y esto, pero en realidad el que se va a sollar en esta audiencia, el que va a hacer todo el trabajo duro y el que se va a demostrar en esta audiencia es el fiscal. ¿Listo?
Bueno, si usted esta audiencia 30 días después, máximo, tiene que pasar para la audiencia preparatoria. Si no, hay un vencimiento de términos. Seguimos a la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria es como si fuera el pre del juicio, o sea, antecitos del juicio. Vamos a preparar todo para el juicio, digámoslo así. En esta audiencia preparatoria, la persona todavía se sigue llamando acusado, ¿listo? Y es como un prejuicio. Aquí, ¿quién es el que va a llevar el balón, el que va a tratar de hacer los goles? El abogado defensor. El abogado defensor presenta las pruebas, los alegatos finales, refuta o rechaza o contra, ¿cierto? Hace la contraparte, contravierte las pruebas del fiscal, presenta sus pruebas, hace su teoría del caso, demuestra cómo fueron los hechos, presenta la ausencia de responsabilidad que tenga, aunque eso la puedo haber hecho antes también. Presenta todo lo que él necesite para defender pues, a la persona, al acusado. ¿Cierto? Aquí en esta audiencia el que se va a sellar, el que va a llevar la batuta, el que va a manejar el balón, es el abogado defensor. Que el fiscal le puede refutar, le puede contravertir, le puede, sí, pero el que va a llevar el balón aquí es el abogado defensor. Listo. Hace las estipulaciones probatorias. Estas estipulaciones probatorias son unos acuerdos que puede hacer fiscalía y el abogado defensor. Le puede decir, venga, deme algo y yo le doy Esos son los algo. famosos preacuerdos. Son los Sí, famosos preacuerdos. los preacuerdos. Deme algo y yo le doy algo. Eso. Usted me dice que yo como que no fui y esto, yo le digo que, o yo digo que yo sí fui, pero usted me da esto, me da una, digamos, algo digamos, en contraparte, ¿cierto? Entonces, esos acuerdos son estipulaciones probatorias, listo, entre fiscalía y defensa. Son aprobadas por el juez, aquí en esta audiencia. Entonces, venga, nosotros tenemos un acuerdo, señor juez, ¿lo acepta o no? Nosotros ya lo... Y esto tiene mucho poder, ojo que esto tiene mucho poder. Estos acuerdos o estas estipulaciones probatorias, una vez que se haga el abogado defensor por el fiscal, determinen eso y el juez le diga que sí, que le da la potestad para que hagan esos acuerdos, ya fue lo que fue eso. Ya no se puede echar para atrás, ya no pueden, digamos, si llegara a un acuerdo que no se investigara, no, casi no. Si llegara a un acuerdo en que alguna cosa quedaba por sentada, ya eso queda por sentado, ¿cierto? Por ejemplo, si en un preacuerdo llegan a decir, el ciudadano sí es como que no es el que hizo el delito, digamos así, pero él va a indemnizar a la persona. Y se llega a esto a juicio, digamos, ya se ha estipulado que él es inocente. Tiene mucho, esto es muy delicado, las estipulaciones probatorias, ya tienen mucho poder, tienen mucho poder. Y pueden servir para el fiscal o pueden servir para el abogado defensor. Profe, pero no me parece justo esto como que no, porque si la persona es culpable y hacen un acuerdo y sale ganando. Tenemos que tener por sentado que, digamos, la justicia solamente hay divina, solamente la de Dios. Esto es el derecho y el derecho es ganar. Sea culpable o sea inocente, pero ganó. Estamos en un partido de fútbol, ¿cierto? El fiscal y el defensor y el juez que es el árbitro. Aquí es hacer goles. No importa si es que el equipo este, yo creería que es el más ético, el más moral o que tiene la verdad. O es que el otro no, es muy malo. No importa. Importa el que haga los goles. ¿Listo? Entonces, la justicia es divina. Aquí el derecho es lo que se acuerde y lo que se determine. Y lo que se pueda comprobar. No es lo que pasó, es lo que se pueda comprobar. ¿Cierto? Volvemos a traer el caso con Luminares. No es lo que pasó. No se pudo comprobar que fue así. Todo el mundo sabe. ¿Cierto? Hasta Netflix lo sabe. Pero no se pudo comprobar. O se comprobó, pero no se pudo tener en cuenta esa prueba. Listo. Vamos aquí. El juez, el acusado puede reconocer. Ojo, mire. En cualquiera de las instancias, él puede reconocer. Y él se va, ¿cómo se llama? Es que hay una palabra, como disminuyendo en tiempo, agotando en tiempo. Si él lo hace en las de garantías, le pueden dar el 50. Si él lo hace en la acusación, le pueden dar el 40. Si lo hace en preparatoria, le pueden dar el 30. ¿De qué está hablando, profe? Digamos, de disminución de la pena.
¿Por qué se llega al acuerdo con él de eso? Para que no se gasten recursos del Estado en la investigación, sino que él dice que es culpable, listo, cesamos la investigación, ya. Entonces, nos ahorramos tiempo, dinero, personal, recursos, ¿cierto? El Estado, para eso. Listo, acá puede reconocer que él es culpable y se le hace la rebaja de la tercera parte. ¿Listo? Vamos a la audiencia Profe, en tengo juicio oral. una consulta. ¿Sí? Dime. ¿En qué parte es que o cómo se llama la audiencia, cuando hay un acuerdo ya con la víctima, digamos, que le cometieron el delito? O sea, que ya hay ¿cómo se diría? Una Que reparación. una reparación, sí. Digamos, no, me robó 1.800.000 y la persona le pagó el triple de lo que Listo. le robó a la Mire, víctima. la, ¿En qué la, parte de la sí, audiencia es que hay ese acuerdo? listo. Entonces, mire, resulta que en la acusación, la víctima es donde adquiere la calidad. Antes no. En la acusación ya es víctima. Después de la acusación, ellos pueden dialogar. Y esas estipulaciones probatorias o esos acuerdos los presentan en la preparatoria. En la preparatoria. Entonces aquí dice, venga, nosotros, ya él tiene la calidad de víctima en la acusación. Y nosotros estuvimos hablando y él dice que, digamos, la víctima dice que le dé 3 millones de pesos y digamos que esa es una parte de indemnización y vamos a arreglar el problema. Entonces, si el fiscal y el abogado defensor están de acuerdo, lo presentan ante el juez y el juez dice sí y se toma de acuerdo eso. Estas son las estipulaciones probatorias que hablamos ahorita y eso se hace en la audiencia de preparación de juicio oral. Puede hacerse hasta por Antes, oficio. Señor. profe, eso antes de esa no se puede hacer, ¿cierto? Que puntos se van a quedar para atrás porque van a... Mm, pues es que esto el juez puede determinar, digamos, en la acusación. Si ellos llegan al acuerdo en la acusación, el juez podría decir, venga, pues no continuemos para no agotar o no congestionar el sistema mecanismo, judicial. sí. Entonces podemos hacerlo. Entonces ya eso es como una determinación de una potestad de él. Pero realmente en el código dice que esos acuerdos se hacen en la audiencia preparatoria. Porque Ah, ok. puede que no hagan audiencia preparatoria porque llegaron a un acuerdo y fueron de oficio, se lo presentaron al juez y el juez dijo, ah, listo. Y ya, digamos, hacen todo de oficio, digamos. Entonces ya no habría necesidad, digamos, de agotar más estas instancias, ¿cierto? Él ya de una vez toma una decisión y de una vez esta decisión la envía a ejecución de penas y se hace lo que determine. O puede hacer tomar una decisión, hacer una audiencia, la audiencia de juicio oral y esta audiencia dar una medida absolutoria. Decir, no, venga, la persona no. O decir, sí, pero indemnizó. Esto ya es como más técnico y es en juego de lo que determine el fiscal, el de abogado defensor y el juez. Una cosa, el juez, el juez solamente dice sí o no. El juez no da opiniones, digámoslo de alguna manera. Si usted le presenta algo al juez, el juez le puede decir sí o no. ¿Sí? Señor juez, dele medida intramural. El juez va a decir sí o no. Pero el juez, si a él no le presentan, él no puede hacer nada, porque él es un balance solamente. Él solamente va a verificar cuál está siendo correcto o tiene un debido proceso, o está haciendo las cosas bien, pero no va bueno, a meterse ahí. Los que están jugando, los que llevan el balón son el fiscal y el abogado defensor. El árbitro no puede tocar el balón, ¿cierto? No puede. Si el árbitro toca el balón, pues no sería justo. El árbitro no puede meter goles. Solamente mira que jueguen justamente. Entonces, el juez no determina nada. Bueno, no propone nada. Solamente dice sí o no a lo que le soliciten. Listo. Vamos para juicio oral, ¿cierto? La audiencia de juicio oral. Después de esta audiencia, la persona toma la calidad de condenado. Esta audiencia tiene que presentar 30 días después de la preparatoria, o sea, hasta 30 días. Si no, puede existir un vencimiento de términos.
¿no? Entonces, esta audiencia es la ponderación del juez. Entonces, se realiza la práctica de pruebas. Entonces, ¿cuáles quedan? La práctica es cuáles quedan. Entonces, quedó la prueba del defensor, quedó la prueba del fiscal, esta prueba. Entonces, vamos a ponderar cuál pesa más de las pruebas para a ver a quién le damos, digamos, bueno, ¿quién ganaría el caso? ¿A quién le damos el derecho? No la justicia, porque la justicia es divina. ¿A quién le damos el derecho? Entonces, el que me presentó una prueba que pese más, ese es el que le voy a dar el derecho. ¿No? Entonces, el juez pondera y dicta sentencia absolutoria, que es que queda en libertad la persona que no es culpable, ¿no? O condenatoria, que sí se supo que el hecho sucedió, que es la persona que estaba ahí y que lo cometió, que él lo cometió. Y se verifica si lo hizo con dolo, con culpa, con pretendida intención. Listo. Y dicta impone una pena según lo que determine el código y según los acuerdos que hayan existido y según todo lo que haya sucedido digamos, en el proceso. Entonces, de inmediato puede enviar a discusión de, ¿cierto? Bueno, de inmediato le pueden presentar los recursos. Ahí en la misma audiencia puede decir, venga, señor juez, yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy, utilizo un recurso, ¿cierto? O pueden durar 15 días para presentar esos recursos, ¿no? Cada unos recursos que puede ser la verificación, puede ir el recurso de casación, que es enviarlo a un tribunal, digamos, superior a la verificación, ¿cierto? Pero es cuando ya se ha cerrado ya el caso. Esto lo pueden hacer en la audiencia, lo pueden solicitar, o si no lo dijeron en la audiencia, no hay problema, lo pueden presentar dentro de 15 días. Por eso la carpeta del archivo del proceso va a durar 15 días, digamos, ahí en reposo, digámoslo, ahí esperando que presenten los recursos. Si no, pues corre traslado, que es enviarlo al juzgado de ejecución de penas. Lo envía la carpeta ya de ejecución de penas. Allá lo va a verificar otra instancia, ¿cierto? Luego ya va a verificar, venga, me enviaron esto. Ese señor le dieron una pena de 5 años por hurto. Sucedió esto, listo. Bueno, ya listo. Se presentaron los 15 días y no presentó ningún recurso. O sea que vamos a ejecutar esta pena. Ejecución de pena, ¿cierto? Vamos a ejecutar esta pena. Comienzan y le hacen, bueno, ya se le habían inhabilitado derechos, pero aquí se hacen como tal. Se dice, bueno, este señor durante 5 años no va a poder comprar, vender, este señor durante 5 años no va a poder votar, ser elegido, ¿cierto? Este señor durante 5 años estos derechos se le quedan inhabilitados y va a cumplir una condena del centro carcelario, claro, y digamos, lo hace cumplir. Aquí también, ¿qué sucede? Este señor tiene 2 años de estar privado de la libertad y le dieron 5 años. Ah, bueno, aquí lo vamos hasta que le faltan 3. Ya le vamos a hacer ese tiempo que duró ahí, se lo vamos a aplicar directamente acá y le vamos a hacer 3. Ah, pero él puede tener rebajas por buena conducta, por trabajo, por esto. Es según cómo se determine, cómo se comporte, vamos a llevarlo. Listo. Le hacen la ejecución de pena, la lectura del fallo y comienza a cumplirse esa pena. Listo. Entonces, el condenado presenta las peticiones o recursos antes de la ejecución penal. Comienza el proceso y comienza el condenado a pagar, ¿cierto? Cárcel, ¿cierto? Digámoslo así. Entonces, aquí ya comienza la instancia o la institución del IP a verificar y a ir anexando a su historial, a su carpeta, digamos, a su proceso, los buenos comportamientos, el trabajo, la reducción, esto, y crear como una hoja y, digamos, a reducir esa pena en tiempo, por todo ello, ¿cierto? Cuando ya determinen que se redujo y que ya cumplió, ¿cierto? Ya cumplió, hoy cumplió, ¿listo? Ese archivo, ese proceso se envía al juez para la verificación, ¿cierto? De la rehabilitación. Quien determina que ya la persona cumplió, ya hace el proceso, es digamos, en un juzgado. Es el proceso, listo, habilítele los derechos y pues ya libertad. Y comienza, se le comunica a la Registraduría Nacional para que habilite, para que esa persona pueda votar y elegir y se le elegía, ¿cierto? Y se le rehabilitan los demás derechos, se le da libertad y
puede trabajar, puede comprar, puede vender, ¿listo? Y ya la persona ya cumplió su proceso, desde el día que fue capturado hasta el día que se hizo la rehabilitación. Si encuentran algo más que le podemos agregar al cuadrito, me dice. El cuadrito lo inventé yo y puede tener fallas, ¿cierto? Puede tener alguna cosa. Pero en esencia, traté de sacarles una secuencia y una cadena para que se lo lleven a la mente más fácil. Porque esto lleva como 20, 30 artículos. Si usted se pone a leer el código, usted agarra el código y pone a leerlo, y en realidad le da pereza y no lo comprende bien. Pero cuando usted lleva la historia, mira, este señor lo capturaron, después hicieron las audiencias de control de garantías, con un juez de garantías. Ese juez de garantías ese día estaba a disponibilidad. O sea, cuando hablan de garantías es porque ese señor está disponible. Señor. Profe, una pregunta de rapidez. A veces salen las preguntas que, digamos, en la legalización de capturas, pues usted ya lo mencionó, el defensor, el fiscal y el juez. Un ejemplo, entonces en la audiencia preparatoria, ¿cuáles son los entes encargados? O sea, el fiscal, el juez, así, esas preguntas salen mucho, profe. Sí, sí. Y todos los años, usted mire, yo tengo una base de datos, digamos, de imágenes y hace poquito una compañera nos ayudó y nos envió más. Tengo una base de datos. Usted verifica un año con otro y es lo mismo, solo que le cambian la forma de preguntar, le cambian la historia, pero en esencia le preguntan lo mismo. Si usted comprende cuáles son las audiencias, si comprende cuáles son las autoridades, si usted comprende qué se hace en cada audiencia. Este cuadrito es la base digamos, del Código de Procedimiento Penal. Ya usted sabiendo esto, ya es la base. Entonces, eh, lo que yo le decía, casi todos los años envían los mismos temas porque es obligatorio que el perfil de esa persona tenga esos conocimientos. Y envían las mismas preguntas, pero de otra manera, porque necesitan saber si la persona comprende eso. Sí, siempre preguntan eso. ¿Cuáles son las autoridades necesarias? Y colocan el policía, el personero, eh, la víctima, el acusado. No, los que se necesitan son abogado defensor, fiscal y juez. ¿Por qué? Porque están jugando el partido de fútbol. Cuando ustedes están allá dicen, ah, no, pero es que el partido de fútbol tiene que estar el árbitro, tiene que estar el equipo del fiscal y el equipo del abogado defensor. Ya, esos son los necesarios. El árbitro nunca va a tocar el balón, solamente va a decir o determinar si fue gol o no fue gol del fiscal, si fue gol o no fue gol del abogado defensor. Ya, eso es lo único que va a hacer. Y el fiscal tiene que ir a meter goles en la cancha, digamos, del abogado defensor, a decir que él fue culpable. El abogado defensor tiene que tapar los goles del fiscal y tratar de hacerle goles allá al fiscal, ¿no? De demostrar que las pruebas del fiscal están mal, fueron mal obtenidas. De demostrar que tapar el gol de decir las pruebas del fiscal no me sirven. Y de ir a meter goles allá. Listo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Y qué preguntas tenemos de aquí, de las audiencias, por favor? Por favor, alguna duda que tengan. No importa. Hay silencio. Una de dos. O me quedó bien explicadito y comprendieron bien, o no entendieron nada. No, profe, excelente, excelente. Listo. Muy Bien. desglosado ese tema del inicio, desde que se captura hasta prácticamente ya queda en libertad. Listo. Uno por lo general como funcionario lo que hace es capturar y ya prácticamente dejar a disposición de la autoridad competente. Pero ya ahí para adelante, por lo menos, bueno, yo tenía la duda era con la cuestión del juez de garantía y el juez de conocimiento, pero ya entendí claramente y eso salió en una prueba de los CIFES, quién era el encargado de llevar a cabo lo que es la legalización de la captura y es un juez de conocimiento. A veces uno se iba por ahí, pero resulta y pasa que eres un juez de control de garantías. Ya. Y Pero bien, excelente. había una pregunta, yo un día vi una pregunta, no, pero no fue ahí, sino fue en otra institución,
una pregunta que decía que la diferencia, bueno, era algo de la diferencia entre el juez de garantías y el juez de control, el juez de conocimiento y el juez de control de garantías, perdón. Y decía que era que el juez de garantías era novato en su puesto y el juez de conocimiento era antiguo. Que el juez de control de garantías tenía estudios inferiores a los estudios que tenía el juez de conocimiento. Y la otra decía que no había diferencias, solo que era un servicio, ¿sí? Una disponibilidad, digamos, un servicio que prestaba el juez en determinado tiempo. Y pues nadie creería que era eso. Todo el mundo colocaba que el juez de conocimiento tenía más conocimientos, más estudios que el de garantías. Y es el mismo, es el mismo. Usted un día puede ser, digamos, usted un día puede ser el del CAI, ¿cierto? El del CAI. Y no, puede ser el de la patrulla, ¿cierto? De la patrulla, normalmente. Y un día va a disponibilidad y le dicen, usted va a ser disponible hoy en el CAI o en el parque ahí parado. Usted está prestando otro servicio, pero no deja de ser usted. No deja de ser usted, pero está prestando un servicio diferente. ¿De qué? De disponibilidad. El juez lleva los casos normales de conocimiento, pero cuando le toca disponibilidad, ve control de garantías. Y los casos que ven control de garantías, nunca los puede ver en conocimiento. Siempre va a haber intercalado eso. Si el juez Adrián vio uno en garantías, no lo puede ver en conocimiento, se lo envían al juez Alejandro. El juez Alejandro lo vio, lo tiene en conocimiento porque no lo vio en garantías. Entonces, el juez Alejandro vio otros en garantías, se lo envían al juez Adrián. Así, o sea, se intercalan. ¿Quién hace eso? El secretario del despacho. Profe, pero el secretario del despacho tiene pues esa potestad de decir, se lo envío a este y este. Sí, ellos pueden enviar. Entonces, profe, pero entonces si uno va y le dice al secretario de despacho, venga, a mí me sirve que me ponga con este otro juez porque es conocido o algo, ¿puede suceder? No sé, la verdad no sé. No sé si pueda suceder esos hechos, pero él tiene la potestad de enviarlo a cualquier juez que quiera, ¿cierto? Y que no haya sido, que no haya visto el caso en garantías. Esa es la regla. Si lo vio en garantías, no lo puede ver en conocimiento. ¿Listo? Señor, ¿quién iba a hablar? Profe, una pregunta. ¿Cuándo vamos a ver lo del código? El Lo código, de la ley 1801. sí, vamos a ver 1801, ley 2000 y la 2054. Todo eso va unido, va unido. Eh, espere que, es que mire el orden que estoy haciendo. Traté de agarrar primero bloque constitucional. ¿Sí? Estoy aplicando una cosa que llama la pirámide de Kelsen. ¿Sí? Kelsen, no Kelsen. La que vimos digamos, en constitucional. ¿Qué es? ¿Qué es la importancia de las normas? Primero vimos bloque constitucional, o sea, lo internacional. Después vimos constitucional, que es como lo importante, digamos que está acá al lado del bloque constitucional, ¿cierto? Los acuerdos y la constitución van al mismo. Después se desprenden las leyes. Entonces, estoy viendo como el Código Penal y todo esto, de procedimiento penal, y después de ahí vamos a ver, digamos, las leyes que van a controlar los comportamientos contrarios. Ah, como para darle la importancia, esta controla delitos, lo que no es delito es un comportamiento contrario, como lo decía el código, una contravención, pero vamos a ver después de esto. Y después vamos a comenzar a ver lo que tiene que ver con tema disciplinario, penal militar, y después sí vamos a ver resoluciones, doctrinas y cosas que son como más, como que estén abajo de la pirámide, para llevar un orden, un orden. Entonces sí, ya casi lo vamos a ver, porque es muy importante. Y yo sé que van a salir muchas preguntas del código, muchas preguntas del código. Siempre salen 5. Y este año yo creo que creería que salen unas 15, 20. Y salen mucho. Listo, profe. Listo. O con el código es que, o con las preguntas, todo el examen es lo mismo. Le dan vueltas y vueltas a una situación para que usted se le olvide en sí qué era lo que estaba mirando. Entonces, le dicen, usted fue a una casa para ver un elemento que se caía, pero después había una pelea, pero después estaban diciendo groserías, pero después están haciendo política. Y a lo último, usted no supo a qué era que iba a la casa. Y así lo hacen, siempre lo hacen así. O sea, enredan la mente. Entonces, por eso yo le digo,
el concurso no es tanto de inteligencia, necesitamos conceptos, necesitamos estudiar, pero no es tanto de inteligencia o de memoria. Digamos, se necesita es más habilidad, como más viveza y decir, venga, pero ¿qué es lo que me están preguntando? ¿A qué le voy a dar respuesta yo? O sea, en sí que no me dé tanto rodeo, tantas vueltas, sino qué es lo que me están preguntando y responder. Ya, simplemente es eso. Y lo vamos a ver. Y vamos a ver lo que es mediación. Vamos a ver todo ello. Y vamos a ver el proceso único, ¿cierto? El inmediato y el abreviado. Yo todo esto lo tengo desglosadito. Lo vamos a ver todo. Y vamos a hacer aclaraciones y voy a tener preguntas en el simulacro. Hoy saqué 30 preguntas de simulacro. Las estoy escribiendo en una hoja. A mí me gusta mucho escribir. Soy como muy escuelero. Las tengo. Cuando tenga las 300 preguntas de los temas, las voy a pasar a computador y hacemos a final del otro mes, ya tenemos que haber visto la mayoría de temas. Yo creería que todos. Vamos a ver. Y hago el primer simulacro. Después del primer simulacro, nos vamos a segunda vuelta de estudio y hacemos otro simulacro para culminar, digamos, allá con el estudio. Vamos a hacer 2 simulacros de 300 preguntas. Pero entonces no lo vamos a hacer este mes porque no hemos visto todos los temas. Vamos a ver a final del otro mes. Listo. Ya programé las clases con el abogado. Digo que sí, vamos a tratar de hacerla en 3 clases. En 3 clases que tiene que ver con lo disciplinario. Yo también le voy a dar disciplinario, pero quiero que él dé las clases para que lo muestre como de la forma técnica que lo tiene él. Ustedes saben que yo de pronto no hablo con palabras técnicas ni soy como pues tan estricto. Soy como más relajado para hablar y para dar los temas. Pero sí quiero que alguien que tenga esa estructura lo deje también. Señor. Profe, y al fin el sábado hay repaso y el domingo hay la clase disciplinario, ¿cómo es? Sí, vamos a mirar. Yo este fin de semana, pues yo estoy trabajando, entonces yo le voy a dedicar el fin de semana. Como pueda, yo le voy a dedicar el fin de semana. El otro no me les comprometo porque tengo que dejar una partecita de tiempo para mi hogar, para mi hija. Entonces no me les comprometo, pero me les puedo estar comprometiendo a hacer clases de pronto en mediodía, antes del fin de semana. Lo que les dije, esto me requiere a mí un poquito más de esfuerzo, más de tiempo. De pronto sí les pedí una contribución, un poquito más, pero sí vamos a dar el máximo, muchachos, el máximo. Una cosa, muchachos, en el grupo no hablen tantas cosas. ¿Por qué? Solamente lo puntual y del estudio. Porque el compañerito que está buscando las clases, que se ha perdido las clases, que la está buscando para vérsela, pues va a tener mucho y no le va, o sea, como que no le va a dar la importancia al grupo. Entonces, lo puede hasta silenciar. Ay, ahí habla mucha cosa, entonces lo silencia. Se está perdiendo de cosas importantes que decimos ahí. Por ejemplo, la hora de la clase. Por ejemplo, algunas aclaraciones. No tratemos de hablar tantas cosas por fuera. Y le digo una cosa, vamos a andar como los caballitos así, mire, solamente en lo importante, en el estudio. Que si dijeron que son tantos cupos, que si dijeron que va a salir, no se pongan. Eso lo hacen, es una estrategia también de algunos compañeros. Tratar de todos los días meter presión o estresar a la persona para que la persona se lo Profe, olvide. profe, no, y basando en el método que este es un grupo para estudio, igual esa información que envían sobre los cupos y eso lo ve uno en el grupo de trabajo. Eso, Entonces no reenvía esa información porque toda la vamos a, igual ya la teníamos, ya la más de uno la sabía y el que no le iba a llegar. Entonces ese sí, grupo que sea método estudio nomás. estudio. Y de pronto no mandemos pues memes ni recocha, sino centrémonos profesionalmente a estudiar en ese grupo solamente para estudio, Profe, para que no se nos que pierdan las cosas. Señor, profe, este triángulo que envió último de procedimiento, esto usted lo puede crear por un PDF. Esa parte, ¿Cuál? esta última que acabamos de ver. ¿Este cuadrito? Sí. Sí. Profe, no solo el cuadrito, solamente, o la clase que vimos, digamos, ayer y antier, la que usted envió en 2 partes, Sí. y junto con esta también, de pronto se la puede enviar en PDF para La nosotros verdad, echarle la transcribida la también transcribí, al cuaderno. Pues yo creo, yo envié uno que tenía 40 y algo de páginas que yo uní. Constitución, no, pero este yo también lo envié al grupo. Este es de esta. estructura. Sí, este yo lo envié. Ya, yo lo vuelvo a enviar. Yo lo vuelvo a enviar. Y el de constitucional los uní. Los dos los uní. Me dieron 40 y
bueno, no me acuerdo, 40 páginas, y yo lo envié también. Sí, pues esto está en PDF, yo los envié ahí, miren, yo los envío. De pronto, pasárselo como más en limpio, como escrito, como real, también podría ser. Listo, yo miro. Aquí ya venimos a otro Listo, tema que viene ligado. Ese temita. Listo, muchachos, entonces nos hablamos mañana. listo, profe. Bendiciones. Mañana, chao. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, hablamos.